Doctor Oliva, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlo nuevamente. El gusto es nuestro. En principio, ¿qué impresión tiene de estos anuncios como, por ejemplo, este proyecto de Arranca Perú, que le va a dar al país, como ha dicho el presidente, más de 1 millón de empleos? Y se lo pregunto considerando lo que me parece hoy dijo el diario La República, salvo que yo lo haya entendido mal, que hay más de 2 millones de desocupados solamente en Lima a propósito del tema de la pandemia. ¿Cuál es su opinión sobre Arranca Perú, por favor? Sí, mire, yo creo que es un programa que tiene muy buenas intenciones. El problema es que está llegando un poquito tarde, digamos. Yo me hubiese gustado que este programa esté diseñado con un poco más de tiempo, hace un par de semanas, por ejemplo. Sin embargo, bueno, eso es ya llorar sobre leche derramada, ¿no? Yo creo que lo que toca ahora es eh, tratar de ayudar al gobierno para que se puedan concretar esos planes que tiene, ¿no? Como repito, hay una estrategia que se basa mucho en la inversión pública, se basa mucho en la expectativa que tienen de la recuperación de la inversión privada, y por lo menos estamos viendo ahora una luz, digamos, al final del túnel que nos podría llevar a que la recuperación de la economía sea lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que ya es muy difícil evitar el golpe, lo estamos sintiendo, lo vamos a sentir por los próximos meses. Lo que queda ahora es unir esfuerzos, y cuando hablo de unir esfuerzos hablo de toda la sociedad peruana, incluyendo al Congreso de la República, Claro. al Poder Ejecutivo, al sector privado, etcétera. Unir esfuerzos para que esta recuperación pueda ser lo más rápida posible, ¿no? Y si es así, yo calculo que en un par de años podríamos volver al nivel de producción que teníamos en el año pasado, ¿no? En el 2019. Dios lo escuche, doctor Oliva. La ministra dijo hace algunos días, la ministra de Economía, que habíamos caído hasta en más del 40% en nuestra economía en abril, que ha sido el mes, digamos, más terrible económicamente hablando. Esa declaración de la ministra, ¿qué nos quiere decir? Digamos en palabras más fáciles, por favor. Sí, eso compara lo que el país produjo en abril de este año con lo que produjo en abril del año pasado. Es decir, si el país produjo 100 en abril del 2019, en abril del 2020 el país solo ha producido 60. ¿No? Entonces ahí se ve la caída del 40% que está mencionando la ministra. Y eso naturalmente ha tenido un impacto en el empleo, ¿no? Y es por eso es cierta la cifra que usted dice, ¿no? Hay más de 2 millones de personas solo en Lima que han perdido el empleo, ¿no? Entonces las dos cosas van de la mano, ¿no? Hay menos producción y por lo tanto hay menos empleo. ¿Piensa usted, considera usted que necesitamos medidas económicas más agresivas de cara a lo que se nos viene, doctor Oliva? Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente hay algunas cosas que se podrían mejorar eh, para reactivar más rápido la economía. Yo yo no comparto, por ejemplo, lo que estaba mencionando el ministro de Defensa, que lo escuché a usted El toque decir, de queda. lo del toque de queda y lo de los domingos, ¿no? Al revés, yo creo que deberíamos dejar la posibilidad de que por lo menos algunos negocios, algunas empresas puedan trabajar las 24 horas del día. Yo no veo motivo por el cual no se puede hacer eso. Eso ayudaría a recuperar el empleo. Los días domingos, dadas las circunstancias, deberían ser como cualquier otro día de la semana. Deberían dejar que trabajen los bancos, los restaurantes por delivery. Hay una serie de actividades que se podrían hacer sin ningún problema los días domingos. La verdad es que yo no entiendo cuál es la lógica de tener un día todos metidos en la casa, cosa que todas las cosas que la gente tiene que hacer las hacen 6 días en vez de poder hacerlas en 7, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía algunos elementos que se podrían mejorar. Y después, en términos de la política económica, sí he visto que el Ministerio de Economía ha sacado una serie de medidas, sobre todo para reactivar grandes proyectos.
Yo creo que es una buena noticia esto de que la parte de reconstrucción del norte se va a hacer con el gobierno del Reino Unido. Eso debe dar mucha celeridad a una serie de obras. Los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura también entiendo que se están reanudando. Entonces, por ese lado yo creo que se está haciendo un esfuerzo por el lado de la inversión pública, pero nuevamente necesitamos reactivar la inversión privada, que es 4 veces más grande que la inversión pública, y para eso necesitamos algunas medidas adicionales para facilitar los negocios, siempre cuidando, por supuesto, los protocolos de salud que todos debemos cumplir. Muy bien, a propósito de ese importante contrato con el Reino Unido para el tema de la reconstrucción nacional del norte, como usted menciona, ¿por qué los peruanos, y usted lo debe seguramente conocer técnicamente mucho más, por qué los peruanos tenemos problemas en situaciones como estas? Pasó con el tema de la reconstrucción de Ica con el presidente García, y ahora ha pasado con este periodo que empezó PPK. ¿Por qué nos demoramos tanto o por qué no hacemos las cosas que debiéramos en ese tipo de situaciones? Sí, esa es una excelente pregunta. Mi posición es que hay 2 elementos que influyen. Primero, que los diseños ante estas respuestas no han sido los mejores. Por ejemplo, en el caso de la reconstrucción del norte, yo creo que se cometió un gran error en hacer muchísimas obras chiquititas. Unas se las encargas al alcalde, otras al gobernador, otras al ministerio. Has atomizado toda la reconstrucción y eso creo que fue una mala decisión que se tomó por allá en el 2017, ¿no? Y el segundo elemento tiene que ver con la corrupción, ¿no? Lamentablemente, cuando hay, digamos, plata grandes montos de dinero de por medio, la corrupción pues se pone las pilas y empieza a tratar de mediar la economía nacional, ¿no? Entonces, esa mezcla es letal, digamos, para cualquier tipo de plan de reconstrucción, ¿no? Ahora yo creo que con lo que se está haciendo de alguna forma se está enmendando la plana. Esto es un tema que ya lo veníamos trabajando desde hace un año, ¿no? Cuando yo estaba de ministro y Salvador del Solar era el premier, estábamos encaminados hacia hacer lo que ha salido el día de ayer. Yo creo que es una buena medida y de alguna manera le va a poner un freno tanto a la corrupción como a los problemas del diseño. Pero nuevamente, el problema es pues que estamos haciendo esto 3 años después del momento en que se debió hacer, ¿no? Pero Claro. nuevamente, eso ya pasó y hay que mirar para adelante. Última pregunta para no molestarlo más, doctor, que tiene más que ver con el tema político que con lo económico. ¿Considera que en el entendido de que ya estamos, quiero pensarlo, en la última parte de esta lucha que tenemos contra la pandemia, debe refrescarse, oxigenarse el gabinete ministerial? Sí, siempre, digamos, ahí tengo posiciones encontradas en realidad, porque realmente nos hace mucho daño estar cambiando de ministros a cada rato, ¿no? Entonces, eso no permite que las políticas se puedan consolidar. Yo lo he vivido durante toda la década, digamos, en mis distintos cargos, he podido vivir como el cambiar ministros que no duran ni un año afecta la efectividad de las políticas públicas, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta que hay ministros que a veces no dan la talla y que necesariamente tienes que cambiarlo, ¿no? Entonces, lograr ese balance yo creo que es un poco complicado, pero más que los ministros ahora me preocupa el Congreso, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan conversar y tener una agenda de trabajo común. No puede estar cada uno por su lado, ¿no? Y lo que estamos viendo del Congreso, al menos estos intentos que hay de una serie de medidas disparatadas, pueden tener un efecto que puede ser 10 veces peor que el COVID. Nosotros de la pandemia vamos a salir, no sé si en 2 años, en 3 años, pero vamos a salir de eso. En cambio, si el Congreso pasa alguna de esas medidas disparatadas que menciono, de esas sí no vamos a salir sino en 20 años. Entonces, eso es lo que más me preocupa, digamos, con una mirada de mediano y largo plazo. Y para eso, pues, que se sienten a conversar. Yo creo que se puede armar una agenda común, ¿no? Hay temas que se caen de maduros, la reforma política, la reforma del sistema judicial,
todo eso que prometieron los candidatos al Congreso, ahora lo están dejando de lado y están priorizando otro tipo de cosas que realmente no son, digamos, no son las mejores para el Perú, ¿no? Y todo el mundo se los dice además, ¿no? Traen a los técnicos les explican por qué esas políticas son malas y no les hacen caso y igual siguen en lo mismo, ¿no? Y eso la verdad es que yo creo que es sumamente preocupante para nosotros. Muy bien. Como siempre, bastante claro. Doctor Oliva, ha sido muy amable por atendernos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y suerte con todo. Gracias al doctor Carlos Oliva, exministro de Economía.